tema que nos convoca hoy es la importancia que tiene la fuerza de venta en un B2B digital, ¿no? Y esta conversación constante que se da entre la digitalización, los recursos que tienen las compañías y un poco la idea acá de la mano de un gran experto como Juan Schleimer y un aporte que puedo llegar a hacer yo es tratar de entender y sacarle mucho jugo a realmente cuál es la importancia que tiene en una estructura de una compañía los recursos que tenemos dentro de la fuerza de venta. Juan, si te querés desmutear, Muy bien. te Bueno, presento yo, vos me presentás a mí, ¿cómo hacemos? No, presentate vos, presentate vos. cada uno lo suyo, que el tuyo es más largo. No, Eh, no. Mi nombre es Juan Schleimer, trabajo en Vitex hace casi 2 años, actualmente en el equipo de Sales, previamente en el equipo de CSM. Vengo de varios añitos en la industria, pasé por, bueno, varias empresas, Stanley Black & Decker, Frávega, startups de e-commerce y vengo ya hace unos añitos haciendo esto, un poco la descripción, creo que lo dice todo, pero me enfoco mucho en transformación digital, en hacer los negocios más rentables y en particular en el desarrollo general de la compañía, tanto e-com como todo lo otro, ¿no? Porque el e-commerce no funciona si toda la compañía no funciona. Es un poquito. Bien ahí. Eh, bueno, para quienes se están sumando, no llegué a presentarme igual cuando empecé a hablar bastante mal lo mío, empecé a hablar de una sin decir quién era, pero nada, aprovecho No. ahora. Mi nombre es Maxi Romero. Al igual que Juan, estoy hace casi 2 años ya en Vitex, dentro del equipo de ventas. eh, y previo a eso, me habrán visto en algunas películas como Te vendo una sábana. Pero para quienes no me conocen, trabajé muchos años en Arredo. Arredo es una empresa argentina con operación en Argentina y en Uruguay, desarrollando el canal de digital de la compañía desde cero durante muchos años. Así que tal vez me conozcan de ahí. Y si no, un gusto conocerlos a quienes se suman y por ahí no tuve el placer de verlos alguna vez. Bien, Es que yo iba a arran arrancar con el chiste de me conocen de una película y no se me ocurrió nada te divertido. lo robé. Para que vean que no está todo guionado. Te lo robé sin saber. Bueno, entonces un poquito lo que vamos a ver hoy, por supuesto, es encontrar esa manera de poder integrar la transformación digital de una compañía con las relaciones comerciales tradicionales que tiene una empresa. Entonces ahí un poco la idea es hacer un repaso de cuál es el estado de situación actual, de cuáles son los features o las posibilidades que Vitex como tecnología ofrece para llevar a cabo este gran proyecto y este desafío tan lindo que se está viviendo hoy, básicamente por todo el proceso de digitalización tan abrupto que estamos viviendo a partir del 2020 y cómo el B2B, algo que para muchas empresas es un pedazo muy importante de su operación, se mete en esta nueva conversación. Bueno, esta diapositiva la pedí yo, es mi marca característica. Creo que es una frase que es espectacular en cuanto al e-commerce y en cuanto a la vida, pero creo que aplica muchísimo. El ritmo de cambio nunca ha sido tan rápido, pero nunca volverá a ser tan lento. Creo que nos aplica y creo que hay como con esto que decía Max, ¿no? Después de la pandemia todo se aceleró y hubo una creencia que cuando se bajen las restricciones y se vuelva un poco la calle, esto como que se iba a frenar. Y bueno, ya hace muchísimos años que se demuestra que año a año el acelere no frena y este año no es la diferencia, ¿no? En algún momento vamos a llegar a un valle, pero hay tanto camino por recorrer que bueno, todavía no, todavía no lo alcanzamos. Totalmente. Y un poco cuando hablamos de ese camino y
para dar un poco de contexto, nos parecía muy interesante poder charlar un poquito de algunos números que dan un escenario de dónde estamos parados, ¿no? Y esto que decía Juan, el ritmo de aceleración, impulsado por cuestiones exógenas y que no tienen mucho que ver con el proceso natural u orgánico de digitalización que estaba llevando adelante el comercio en general. Pero para entender un poquito de qué estamos hablando, trajimos algunos números. Y acá Sí, es interesante. Sí, dale. perdón. Creo que tanto a Max como a mí se nos conoce y un poco estamos acostumbrados a hablar siempre de números. No somos tanto de la filosofía de la vida, sino más de bajarlo a tierra y mostrarlo en números. Y un poco la idea de esta charla es hacer el caminito de, bueno, qué es la transformación digital, cómo aplica al B2B, mostrar un poco de números qué está pasando en la región, qué está pasando en el país, cuál es la tendencia, mostrar un poco de qué se trata Vitex respecto, o sea, qué hace con todos estos números. Y por último, sí, ya aplicarlo más a detalle a lo que viene la charla, que es dónde está parado el vendedor en todo esto. Pero sí van a ver que es una presentación muy orientada a lo que son facts, ¿no? O sea, a dato duro. Nos van a tener que pedir perdón nos van a tener que perdonar por el inglés, pero bueno, todos los estudios generalmente se hacen afuera, entonces, Pero para traerlo un poquito a nuestra realidad, Juan, acá hay un dato muy interesante, me parece, que es, si miramos el cuadro, por supuesto que en el cuadro de la izquierda vemos un crecimiento muy fuerte del B2B en los modelos de e-commerce a nivel general y de cómo va ganando terreno. Pero en el lado de la derecha hay algo muy interesante en ese gráfico de barras que tiene un par de colores, pero a mí me quedó algo que estuvimos charlando el otro día que tiene que ver con Latinoamérica y cómo se posiciona frente al gasto de tecnología en el B2B, ¿no? sí, creo que estos dos están muy relacionados entre sí. A la derecha lo que vemos es cuánto gasta cada región del mundo en tecnología, respecto siempre, ¿no?, al B2B. Y vemos como Latinoamérica es la región del mundo con más gasto. ¿Qué quiere decir con más gasto? Es lo que la región apuesta al modelo. En este caso, Latinoamérica es la región más grande del mundo en términos de las otras regiones en inversión en el B2B. Y si vemos a la izquierda, ya más alocado a lo que es nuestra región, o sea, lo que es Latinoamérica, vemos en Brasil, que claramente es el exponente de Latinoamérica en términos de e-commerce y demás, como más de un tercio de su mercado de B2B ya está digitalizado. Esto nos habla, ¿no?, de un empuje y fíjense las fechas de estos estudios. Todos estos estudios son como un censo, entonces no es que se pueden hacer todo el tiempo, sino que se hacen cada periodo bastante largos y aún así al 2020 vemos una realidad bastante como impresionante, ¿no? Y o sea, la conclusión que esto nos da es esto que siempre hablamos, ¿no? De, bueno, el tren, hay que subirse al tren de e-commerce, que se nos va a pasar el tren. Estos cuadros siempre son lo mismo, es como un cachetazo de realidad de que el tren ya va 4 estaciones más adelante y si no te apurás, la ventana de oportunidad de la novedad y la ventana de la oportunidad de ser el primero en hacer algo, ya no está más, Decae, ¿no? decae mucho. Acá, un poco para hablar de eficiencia, que es realmente cuando hablamos de B2B, fuerza de venta, digitalización y de todos esos ingredientes que están arriba de la mesa para tratar de armar una ensalada interesante, eh, hay un concepto muy importante y sobre el que todas las empresas hacen un poco de pie, que es lo que se refiere a la eficiencia, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de eficiencia y vemos un mercado, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que está totalmente digitalizado, muy maduro, todo referido a lo que la digitalización de los negocios refiere, eh, vemos que
más del 30% de los ejecutivos de venta empresa en Estados Unidos afirmó que la manera más eficiente de vender sus productos es a través de la digitalización de sus operaciones. Entonces, digo, también nos sirve a veces mirar, como hacíamos con el caso de Brasil recién, mirar otros mercados donde la madurez es muy fuerte para poder, digo, también hay algo bastante repetitivo en esto, que es que hay muchas cosas que ya están inventadas, así que mejor miremoslas y adaptémoslas a nuestra realidad y pongámoslas en práctica. Digo, ya es algo que está sucediendo y los mismos ejecutivos de ventas de empresa, de venta B2B, entienden ya en mercados maduros, en su mayoría, que el canal para eficientizar los procesos es el digital, es el comercio electrónico. Bueno, y como siguiendo un poco la charla de la eficiencia, esto es un poco la contrapartida, ¿no? De si hacemos la balanza entre B2C y B2B, en el cuadro de izquierda se ve cómo las distintas niveles de inversión para cada canal y vemos cómo en el B2B las empresas suelen invertir bastante más que en el B2C. Esto tiene como varias, lo puedes ver de varias formas este cuadro. La primera mirada es la lógica, que el B2B suele pesar mucho más que el B2C. Es proporcional el cuadro, entonces esa mirada acá no compete porque es proporcional a la venta. Y lo que nos dice es, a misma proporción de venta, en el B2B necesitamos poner más plata. También es bastante lógico, dado que el B2B es un terreno más explorado, la inversión es más difícil de traquear, o sea, es más difícil de eficientizar. Pero la mirada que a mí me gusta darle a este cuadro, que me parece que es la más piola, es cómo hacemos para cada uno de estos puntos hacer apalancamiento entre los dos canales, porque si nos fijamos, cada uno de los puntos perfectamente se pueden unificar y evitar esto de la duplicidad de gastos, ¿no? Digo, si me voy a hacer todo el contenido para el B2B en una revista, ¿por qué no lo digitalizo y ya uso el mismo contenido para la revista, para la página y para el B2B digital? Bueno, y así podemos ir uno a uno. Es entender de que no son dos mundos distintos, sino es que los podemos unificar y podemos apalancar esto y ojalá el día de mañana no haya que abrirlo en dos barras y sea una barra que diga empresa. Abajo. Total, no, y sumando un poco a lo que decís, si vemos el cuadro de la derecha, también vamos a ver que hay un dato interesante que es a nivel global, la interacción que tienen los decisores en los procesos de compra es en su mayoría entre 2 y 4 interlocutores en promedio. El 80% casi de los que declaran esto dicen tener entre 2 y 4 interlocutores promedio. Entonces, hablamos de mucha gente involucrada en los procesos y de ese desafío de cómo ser más ágil, más eficiente, generar menores fricciones para que al final del camino el costo asociado para poder realizar una transacción sea el menor posible. Sí, antes de pasar al otro, a la otra parte de la presentación, les queríamos pedir todos estos tipos de cuadros y de análisis. En general, nosotros como compañía los hace el equipo de CSM, que es el equipo que se encarga de darle visibilidad a las cuentas, de tendencias de trabajo a futuro. Así que si alguno quiere como seguir viendo un poco más de esto y más a detalle, en el chat vayan poniendo los mails y los contactamos luego. Lo vamos a repetir un poco mucho en la presentación, pero bueno, es para que la presentación no dure 4 horas y poder darle a todos lo que necesitan. Sí, particularmente porque el tema despierta muchas inquietudes, muchas repreguntas. Sabemos también que este espacio por ahí es un poco desalentador para que alguien levante la mano, escriba en el chat. Entonces digo,
vamos a tratar de generar una conversación post-evento en donde puedan incorporar o sacarse las dudas que tengan respecto de esto que estamos charlando. Buena aclaración, Juan, me la había olvidado, gracias. Ahora, hablemos un poquito, esto ya nos va a meter un poquito más en funcionalidades y en empezar a destrabar o desenredar ese ovillo de lana del que estamos hablando. Forrester, en este caso, que es una de las empresas de investigación más reconocidas en términos de investigación de mercado del mundo independiente, nos da algunos tips y algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, casi el 60% de los ejecutivos B2B prefieren tomar la decisión por su cuenta. Como contrapartida a esto que veíamos de la necesidad o lo que suele suceder respecto de la cantidad de interlocutores. Por un lado está lo que sucede y por otro lado la visión que tiene un operador o un ejecutivo de cuentas en una empresa que tiene que hacer compras empresa a empresa y su necesidad o su visión o su deseo de tener la mayor autonomía posible. Eh, bueno, a su vez, siguiendo en línea con esto, el 93% del paquete de ejecutivos consultados prefiere el autoservicio para la recompra, es decir, existe una ventana de posibilidad para la primer charla, para la primer compra, para la iniciación de una relación entre las empresas, pero una vez que eso ya se generó, la recompra, en su gran mayoría, por no decir casi todos, para eso tenemos un número concreto no tiramos conceptos al aire, el 93% elige en un proceso de recompra tener autosuficiencia para poder realizarla. Y el 62% de los clientes, como el último dato, toma en cuenta la información que se encuentra online para su compra. Entonces, esto ya lo hablamos mucho, ya es un tema bastante gastado, el research online, el purchase offline. Acá lo que tenemos es un concepto muy claro de, bueno, el 62% necesita, valora la información online que hay de la compañía para poder llevar adelante un proceso de compra B2B. No, Y un esto nos poquito, da, sí, perdón, Max, antes de pasar un poco a las soluciones, toda esta batería de números es raro, ¿no? Porque es como que a nosotros estamos dando un discurso de que justamente está desalentando tener fuerza de ventas, que justamente está como que si quisiéramos reemplazar a toda la empresa por una máquina y avanzar de ahí. Hay dos cosas acá. Uno, Latinoamérica, que ahora voy a abordar, que voy a abordar en el tema. Y dos, fíjese a la izquierda que dice, los ejecutivos senior se esfuerzan por construir relaciones más significativas y más rentables. Dos cosas. ¿Cómo es que se para la fuerza de ventas sobre todos estos números que vimos? Y, bueno, este concepto de Latinoamérica, que van un poco de la mano. Como vimos, Brasil, Estados Unidos, Europa, en general son países que tienen, bueno, Brasil no, pero el resto sí, que tienen bastante estabilidad y bastante predictibilidad, ¿cómo es? predictibilidad. Predictibilidad a futuro. Entonces da más espacio a, a esto de la recompra, a esto de que los clientes no necesiten una interacción. Sin embargo, el ejecutivo de ventas para nosotros se tiene como que enaltecer, tiene que salir a buscar otro tipo de relación con el cliente. No tenemos que hablar más de una venta de la antigua venta y no tan antigua de llevo la libreta y anoto lo que vos ya sabías que ibas a comprar. Toda esta charla se va a tratar de eso, ¿no? De eficiencia, de cómo hacemos para sacarle trabajo al vendedor, que no tenga que ir más a vender algo que ya está vendido, que no tenga que atender 2 millones de llamados para ver dónde está el camión con los productos, que no tenga que esperar un mes y medio a que se imprima el panfleto de marketing para poder llevarlo a los clientes y que trabaje sobre una plataforma súper eficiente los puntos, o sea, los white spaces,
los puntos a desarrollar con cada cliente y enaltezca esta relación. Porque si no, hasta acá es como te hace un poco de ruido. Es como que te empuja un poco a, bueno, cambiarme por una máquina y ya está. Y no, no es el espíritu de la charla, es separar un poco las aguas. Hoy el vendedor, como se conoce, yo entiendo que es una posición en extinción, pero no el vendedor en sí, sino la posición. Creo que hay un espacio muy, muy grande para que el vendedor pueda sacar a lucir todas las cosas espectaculares que tiene un vendedor y se pueda descartar un poco de este trabajo tan pesado, tan administrativo. Bien, vamos con las soluciones y antes de eso tenemos que hablar un poquito de la estrategia por tipo de clientes, ¿no, Juan? Porque digo, tenemos como una segmentación bastante clara y alguna idea de solución en función de cada uno de esos segmentos. Entonces, por un lado, vamos a ver que hay cuentas Enterprise que están en el pico de la pirámide, que acá, digo, es un tema de volumen y no de volumen de facturación. Probablemente las cuentas Enterprise sean las que más revenue y, GM y facturación terminan dejando, pero porque la proporción de P por Q es diferente, tal vez sea menos, pero con mucho volumen. Las cuentas Mid Market y las cuentas Small y Medium Business. Para cada una de ellas vemos una solución diferenciadora. ¿Cierto, Juan? ¿Algo para aportar? No, no, creo que ahora vamos a ver un poco las tres estrategias que tiene Vitex de cara a esto. Pero sí, de acá en adelante lo que vamos a ver es con todos los números que vimos atrás, dónde se para Vitex y cuál es la propuesta hacia este mercado. También para hacer honor y avanzar con el ejemplo, digo, hablamos mucho de eficiencia, vamos a tener que meterle ritmo porque nos quedan media hora y tenemos mucho para mostrar, así que vamos. Autoservicio al cliente. Bueno, autoservicio de cliente, como vimos en la PPT anterior, habla del tier más bajo de los clientes, que es qué es lo que nos pasa a nosotros como compañía. Nosotros podemos abarcar hasta cierto punto de clientes, ¿verdad? Es hasta donde nos da las manos. Y ya después, cuando vamos a buscar a los clientes más chicos, no cierra, porque no cierra lo que me sale a mí tener un vendedor en la calle con el volumen de negocio que voy a traer. Entonces, ¿qué es lo que propone un poco Vitex? Es, bueno, no dejemos toda esa plata en la calle, sino que vayamos a buscar todos los clientes chiquititos y brindémosle una plataforma para que trabajen ellos solos. Ahora vamos a ver cómo se hace, pero esa es un poco la propuesta, agarrar todo el fondo de esta pirámide y que se autogestionen. Bien, acá ya nos vamos poniendo un poquito más complejos, pero con una capacidad para darle muchas herramientas para agregar valor al trabajo del ejecutivo de ventas. Entonces, cuando ya hablamos de una plataforma de venta concretamente, hablamos de visión 360 de la cartera de clientes, promociones, módulo de promociones personalizados para tipo de producto, región, tipo de cliente, clúster y demás. Eh, tenemos datos, KPIs de rendimiento del ejecutivo de cuentas a nivel individual, a cuánto porcentaje está de su cuota, setear un objetivo individual en unidades, en pesos, un set de información bastante interesante para la gestión del vendedor y por otro lado para poder tener herramientas de ventas muy accesibles y que en definitiva conviertan mucho más. Sí, esta parte está orientada al tier uno de las empresas, ¿no? Digo, si tengo los clientes más grandes, ya voy con una herramienta en la mano que va a hacer que mi venta sea infinito más eficiente y más productiva. Y Esta es el por demás tercer, interesante. sí, sí, para mí esta es como la más divertida y sobre todo la que más impacto puede generar en tu empresa. Bueno, la idea de Marketplace creo que ya es conocida, es poder vender productos de otros vendedores dentro de mi propia página. Muy habitual en el B2C y en el e-commerce tradicional. Bueno, un poco la idea es cómo traigo esto al mundo más duro, más del B2B,
y bueno, en lo que termina es cómo yo como empresa puedo ampliar mi propuesta de valor sin tener que cargarme con un costo duro, pesado, de adquirir mercadería que no sé si va a rotar, de que no entiendo los volúmenes de facturación, no entiendo la curva de ingreso y salida de esos productos. Bueno, esto es un poco la solución. Es trabajemos nuestro núcleo de productos y trabajemos todo el abanico de productos adyacentes a través de un marketplace. ¿Cómo se hace? Le habilitamos a otro cliente que venda a través de nuestra página sus productos. Bien, y para entender un poco cómo funciona esto, vamos a hacer un doble clic en algunas funcionalidades que permiten estos modelos de comercialización. Para arrancar, cuando hablamos de un nivel de experiencia personalizado, bueno, por supuesto que podemos personalizar todo el flujo de compra, un CMS muy flexible que permite todas estas customizaciones y por supuesto entender hacia dónde va a estar apuntado este flujo personalizado. Si vamos a armar un concepto de autoservicio, toda la funcionalidad y todo lo que visualmente necesita un cliente que va a hacer self-service y que se va a autoabastecer y autogestionar su compra. Si es para potenciar a la fuerza de venta, lo que veíamos antes, todo el módulo de o cómo vamos a hacer que visualice las promociones del día, las promociones de la semana, los productos que queremos empujar, cuáles son sus rendimientos, los alcances, cómo está cumpliendo con su cuota, cuáles son las sugerencias que le van a aparecer a ese vendedor para que pueda llegar a esos números empujando los productos que nosotros queremos, pero principalmente dejar en claro y tener muy a la mano la idea de que es totalmente personalizable ese flujo en función del tipo de negocio o el tipo de modalidad de negociación que vamos a incorporar. Este es muy interesante en cuanto al vendedor, o sea, en cuanto a lo que compete la charla, que es que este flujo, primero, una cosa no quita la otra, no es que puedes hacer o lo uno o lo otro, sino que son múltiples vistas hacia el mismo B2B. En este en particular, lo que tiene de bueno es que vos puedes hacerle una vista al vendedor que la lleve en el teléfono, que la lleve en la computadora, y que cuando se loguee y ponga a qué cliente está visitando, le diga su estado de cuenta corriente, su estado de pedidos, que le diga dentro de la región donde trabaja ese vendedor, pongamos que el cliente es de Córdoba, y si tiene 10 clientes en Córdoba, que le diga al número 11, mirá, estos 10 compran A, B y C, y vos comprás B y D. Bueno, fíjate que hay espacio de venta de A y de C, ¿verdad? Eso es un poco lo que hablábamos de trabajemos los puntos donde puede crecer. En lugar de ir a tomar el pedido, este vendedor ya va como empoderado, si querés, porque tiene todo en la mano y ya la conversación es 10 pasos más adelante que de la que hubiese tenido. Listo, Max. Eh, sí, perdón, pero creo que nos están pidiendo subir el volumen de los micrófonos. Si nos Sí, confirman si es algo general o pues yo a Juan lo escucho perfecto. No sé si será el audio yo Ok. de también la los escucho persona. perfecto, pero precisamente nos pidieron que si, Rafael nos pide que si se puede subir un poco más el volumen. Del micrófono. Bueno, ¿Escuchan ahora bien todos? si Nos alguno nos escriben puede por decir el si también chat. tiene, claro, si se pueden subir los micrófonos mejor. Ah, sí, se escucha, no, sí, se escucha bien. Bueno, sigamos. Bueno, vamos, perdón. Sigamos, bueno, vamos Habla a un seguir. poquito más fuerte, si no, Juan, por las dudas. Intelligent Search. Intelligent Search, una funcionalidad de Vitex que vino de la mano de Vitex.io y esta nueva tecnología, este nuevo lenguaje, esta nueva flexibilidad de código y demás, enfocado en este modelo de negocio en particular, es un punto ganador muy importante. Entonces, en el caso del autoservicio, por ejemplo, para citar un ejemplo, cuando va a interactuar con la barra de búsqueda, poder utilizar y tener a la mano todos los beneficios que da el motor de búsqueda de inteligencia artificial de Intelligent Search,
es algo muy interesante. Los algoritmos que pueden, inclusive los que están automatizados y los que se pueden llegar a trabajar desde el módulo de Intelligent Search, desde la marca misma, también van guiando un poco cómo van a ser esos resultados de venta. Entonces se puede contextualizar múltiples cosas como orden de relevancia para diferentes conceptos, como los productos con más descuento, las fechas de lanzamiento o diferentes prioridades que le demos a atributos de los productos para que el buscador dé resultados con esa lógica. Entonces se convierte en una herramienta de venta o de asistencia de venta muy muy fuerte que genera conversiones. Por supuesto que interpretación de palabras relacionadas, sinónimos, corrección de errores de ortografía, por supuesto que está dentro de lo básico, pero ahí hay una venta muy interesante de poder, por un lado, utilizar y explotar los beneficios que da todo el conocimiento que va relevando el sitio en función de la usabilidad de los consumidores, pero por otro también tener un espacio para poder liderar esa relevancia que le queremos dar al buscador y incluir aspectos comerciales dentro de los resultados de búsqueda. Pedidos de alto volumen, algo muy utilizado en el B2B, muy utilizado. No es no es el mismo formato de compra cuando se hace una compra por lote o que incluye muchas unidades diferentes, muchos tipos en moda, por ejemplo, muchas combinaciones de talle-color. Digo, dependiendo de la industria, hay ejemplos que aplican en todos los casos, y la posibilidad de poder hacer una compra con la lógica del pedido de alto volumen, subiendo un archivo de texto plano o un XLS, es extremadamente importante para darle flexibilidad a estos procesos de compra. Acá voy yo. Flujo de trabajo y solicitud de aprobación. Esto de lo que se trata es, vos podés estructurar dentro del checkout, pedir una cotización de un pedido particular. O sea, yo como vendedor llego al checkout y digo, quiero hacer una cotización distinta a los precios de lista que salen en la página. Escribo mi solicitud de qué se trata y ese flujo de aprobación va por atrás a quien nosotros consideremos. Por ejemplo, si necesitamos que no sé, el director de ventas sea el que apruebe todas las cotizaciones, directamente pasa el pedido del cliente con toda su descripción derecho al director de ventas, ¿verdad? Vamos, Max. Bien, vamos. Me quedé con lo de los volúmenes, estaba ahí viendo en el chat y contestando. Voy yo de nuevo. Dale, dale. Estrategia de segmentación. ¿De qué es lo que se trata? El B2B siempre, o en la gran mayoría de las... No, siempre es un sitio cerrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las funcionalidades del B2B en una página van a hacer referencia a ese cliente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el B2B? Que cuando uno de los clientes se loguea a la página, todas las condiciones comerciales para ese cliente se vayan adaptando. Por ejemplo, catálogo, por ejemplo, precio, por ejemplo, envío, por ejemplo, cuenta corriente. Bueno, todo eso se hace cuando uno se loguea al principio. O sea, si no te logueas, queda como un sitio que solo muestra catálogo, y cuando te logueas, todo el sitio se ajusta a los términos de ese login. Bien, otro tipo de estrategia de segmentación avanzada es poder contar con la posibilidad de gestionar múltiples listas de precios y segmentación de catálogo. Entonces, en función de diferentes niveles y clusterización de clientes que ustedes tengan, pueden tener un mismo producto con diferentes listas de precios. Por tipo de cliente, por zona, por región, por provincia, por la variable que ustedes consideren, pueden asignar un lote de clientes a una lista de precios en particular. Entonces el vendedor va a tener muy simplificada esa gestión, porque al ingresar al cliente en la parte del proceso de compra inicial,
va a tener cargados directamente las listas de precios asociadas a ese cliente. Algo que en B2B se usa muchísimo más que en el B2C tradicional. Es raro, existe, pero no es tan frecuente tener diferentes listas de precios en función de un clúster de clientes. Generalmente en el B2C tradicional manejamos más una lógica de promociones accionables en función del tipo de cliente. Si es un cliente que nos compra mucho o está en algún tipo de segmento, le damos algún cupón, le damos algún descuento cuando se lo vea o lo que fuera. En el B2B es distinto y se utiliza mucho más. Las listas de precios son algo muy importante y el volumen de listas de precios que puede llegar a manejar un ejecutivo de ventas es tan grande que la eficiencia se ve muy comprometida. Pueden suceder cuestiones como en la charla vender un producto con una lista de precios que no era la correcta y al momento de facturarlo, de generar el pedido, que alguien de administración o de facturación le tenga que decir que el precio en realidad es otro. Entonces acá tenemos un manejo y una gestión de la lista de precio múltiple y la segmentación de catálogo muy automatizada y a punto caramelo de lo que necesita el ejecutivo de venta. Por supuesto que es valor mínimo del pedido, algo extremadamente básico en el B2B. Las compras se habilitan a partir de, pero no haciéndolo como una regla de segmentación de habilitación de compras, sino también en este concepto de self-service, y hasta inclusive para el ejecutivo de ventas que está gestionando en el otro modelo, en el de empoderar a la fuerza de venta. Es interesante poder ver rápidamente en el carrito cuál es el nivel de situación que está teniendo ese proceso de compra. Entender cuánto falta, en este caso está con una barra de cumplimiento muy fácil, muy sencilla con el porcentaje para entender cuánto tenemos que seguir agregando para llegar al pedido mínimo y que se habilite la compra. Bueno, marketing y promociones, las estrategias de segmentación. Esto habla un poco de lo que hablábamos al principio de la charla, de cómo hacemos para trasladar las cosas positivas del B2C al B2B. Bueno, ¿cuál es la cosa más positiva del B2B? Poder segmentar y poder trabajar con información y poder tener un buen manejo de la inversión de marketing. Bueno, se trata un poco de eso, de cómo tiramos toda la batería de promociones que tiene el B2C al B2B. En términos de crédito de cliente, esto es habilitar una forma de pago nueva. O sea, si bien el cliente si quiere puede pagar con tarjeta, si quiere, si nosotros lo habilitamos, puede estar la tarjeta de crédito, puede estar la tarjeta de débito, pero una cosa particular del B2B es que podemos habilitar la cuenta corriente. Nosotros hacemos una integración contra nuestro ERP, nuestro sistema financiero, y le damos visibilidad a la plataforma del estado de cuenta corriente del cliente. Y dentro de la página el cliente va a poder no solo ir viendo su estado de cuenta, sino que va a poder cargar las facturas donde va pagando las deudas y les va a hacer recordatorios de si tienen alguna factura por vencer, si tienen alguna factura vencida, y mismo podemos poner reglas que no puedan comprar cuando tengan facturas invencidas o cuando no tengan más cupo de crédito, ¿verdad? Sí, sí, Esto parece una pavada, pero es un mega golazo para el B2B. Misma explicación aplicada al cálculo de impuestos. Es muy particular el cálculo de impuestos en el B2B. El módulo nativo de cálculo de impuestos ya permite poder hacer esa disociación muy particular, que es especialmente importante para el B2B, porque vamos al B2C y al ejemplo, el 90% de las ventas salen como consumidor final y no hay muchos cálculos de impuestos para hacer. Si hubiera alguno, se hace por detrás, ingresos brutos, cuestiones particulares de Argentina, no se ejecutan en la plataforma. En el caso del B2B sí es muy importante y con la misma lógica que Juan explicó recién el punto anterior, aplica para el cálculo de impuestos como una solución muy interesante y diferenciadora. Claro, le podemos cargar a cada cliente, por ejemplo, cuál es su estado de IBB con cada provincia. Entonces, y el cliente los va actualizando mes a mes y nosotros les descontamos, si somos agente de retención, lo que tenga que descontarse todo a través de la plataforma sin necesidad de tener una segunda instancia
de validación de impuestos. La verdad, parece como simple, pero es un salvataje enorme a la hora de tener un B2B digital. Y en todas estas, a todas estas capas nativas se le agregan las integraciones preconstruidas y por supuesto la estructura de APIs que tiene Vitex como piedra fundamental de su producto a nivel general. Ya esto es inherente al modelo de negocio que permite integraciones vía API con el RP, como decía Juan recién en el caso de los impuestos, con un CRM para tener información de los clientes y poder volcarla de ida y vuelta con las compras, WMS para la gestión del depósito, TMS para la gestión del transporte y, no sé, se me ocurre PIM para la gestión de los productos y todos aquellos sistemas con los que cuente la compañía. Múltiples escenarios de envío y cumplimiento, esto es bastante conocido también por el B2C como propuesta de valor de Vitex, pero también tiene una relevancia muy particular en el B2B, poder armar diferentes reglas en función de múltiples almacenes que nosotros tengamos, múltiples lugares de preparación de pedido, políticas de envío diferentes como diferentes transportes privados, propios, retiros en puntos de terceros, retiros en puntos propios, y ahí armar una cantidad de combinaciones eh, muy grande en términos de procesos de fulfillment. Hay una cantidad enorme de combinaciones posibles, pueden ser llevadas a cabo de manera orgánica y sin problemas, y principalmente que el cliente mayorista lo vea en su checkout de una manera diferente, diferenciadora, y que eso genere un proceso de compra más fluido y con menos fricciones. Mis Mis órdenes. órdenes, sí, en mis órdenes es una parte del back en donde yo como cliente puedo entrar y puedo ver un poco todo esto que decíamos, ¿no? ¿Dónde están las órdenes que yo tengo? Ya, o sea, cuáles pagué. Supongamos varios escenarios. Me dice, ¿en qué estado está la logística del pedido que ya compré? Me dice, ¿cuál es el boleto de pago? O sea, si debo plata de la cuenta corriente o puedo imprimir el ticket o la factura de las que ya pagué. ¿Qué otro escenario me dice? Me dice el estado de mis cotizaciones también. Si yo pedí cotizaciones, también se cargan acá y me dicen en qué estado están. En general, esto de lo que se trata mis órdenes y por qué está tan bueno, este es uno de los grandes puntos de eficiencia contra el B2B tradicional. ¿Por qué? Porque nos evita infinidad de llamados. Bueno, ya todos lo tienen que conocer a esto, ¿no? Pero cuando llega, dónde está la factura, cuánto te debo, bueno, qué pasó con la cotización, me respondió o no me respondió. Bueno, yo meto todo en un mismo lugar y le doy visibilidad 24/7 para que si el tipo en algún momento tiene alguna duda, tiene dónde ir a buscar la información. Y esto nos evita mucho ida y vuelta telefónico, mucha carga pesada, tanto para el vendedor como para la administración de la compañía. Sistema omnicanal de gestión de pedidos, bueno, el OMS, que es un poco el catalizador de todas estas funcionalidades y de todo esto que estamos contando, tanto de visión de front como de back, cómo lo ve el cliente, cómo lo ve el vendedor, un OMS que permite canalizar todo eso, ponerlo a disposición de la operación y hacerlo mucho más eficiente. Entonces, resumiendo, tenemos optimización, eficiencia, lo hablamos mucho, optimizar la operación, hacer o generar experiencias mucho más abarcativas de lo que actualmente tenemos, y, punto muy importante, tal vez el más importante y es el que da título a la charla, que es empoderar a los canales de venta a través de la fuerza de venta que tenemos. Y ese para nosotros es un poco el punto central y neurálgico de toda esta conversación, de toda esta temática y de cada uno de los slides y cada uno de los diferentes aspectos que mostramos para darle un poquito de contexto a esta conversación. Empoderar a los canales de venta a través de la fuerza de venta con la que hoy contamos. No solo pensando en cómo optimizar y cómo eficientizar, sino que
el resultado de esa optimización lo que nos va a traer es mayor cantidad de ingresos y es lo que todas las empresas están buscando desde que se levantan a la mañana, se van a dormir a la noche o inclusive mientras están durmiendo y descansando. Algunas historias, esto lo vamos a pasar rápido, Juan, no sé si te querés concentrar en alguna, pero podemos mencionar por lo menos los nombres y No, algún lo que highlight, pero quizá antes de esto sí recordarles lo mismo que dijimos al principio de la charla, si a alguno le interesa que tener una conversación más a fondo de las funcionalidades y en particular, ninguno de los dos somos muy fanáticos del PowerPoint, pero en pos de la charla se tiene que hacer así. Pero si a alguien le interesa tener una demo funcional, que quiere decir es mostrar todas estas funcionalidades aplicadas a un sitio que funciona y que está vivo, la podemos tener. Por favor, déjennos el mail o déjennos el contacto y nosotros los contactamos para tener esta segunda charla, ¿no? sí señor. Nombramos rápido algunas de las empresas que están acá, Brisco, esta creo que la conocés, ¿no? No sé si querés decir algo. Ahí lo tengo. El caso de Stanley Black & Decker es espectacular, no porque yo haya trabajado ahí, sino por cómo lo encararon. No sé si todos conocen, pero el mundo ferretero, el mundo de las herramientas, no es el mundo más digital del planeta. Cuesta mucho y sin embargo, en un entorno tan reticente, se logró. Y no solo se logró, sino que fue con muchísimo foco en esto que decimos, en la fuerza de ventas. Porque es un rubro que en particular, si bien hay una cuota grande de recompra y una cuota grande de self-service, también hay muchísimo manejo del vendedor. O sea, hay muchísimo de manejo de número, manejo de volumen, presión sobre el cierre del Q y demás, que bueno, hizo que sea tan valorable lo que logró Stanley a nivel digital en el B2B. Y bueno, y los números lo muestran también, ¿no? Es impresionante. En solo Brasil, más de 300 vendedores usan la aplicación. Tienen todo en una misma plataforma. Y ya van en Brasil, India y Corea, bueno, capaz que uno está medio alejado de lo que es India y Corea, pero son monstruos, mega Monstruosos, mercados monstruos. monstruosos. Y tienen de acá para adelante la implementación del B2B en el resto de los países. Stanley es una de las empresas más grandes del mundo, entonces tiene operación en todos los países. Y bueno, de eso se trata un poco. Si no lo decías, te lo iba a preguntar para que te iba a dar el pie para que lo digas, porque no puede faltar en la Sí, charla Stanley y la empresa más grande de herramientas del mundo o una de las empresas más grandes del mundo. es Eh, verdad. Gracias por eso, Juan. Bueno, Doto en México, Oster, un ejemplo para ahí un poquito más cercano, con una operación bastante fluida y sólida en Latinoamérica, L'Oréal París, bueno, Mondelez, todas marcas de mucha operación, B2B Unilever,